¿Alguna vez te has preguntado por qué Dios debería estar tan preocupado por la forma en que la gente lo adora? ¿Por qué advierte repetidamente sobre las trampas de las formas de adoración vanas y vacías a lo largo de la Biblia? Se dieron todas estas admoniciones y advertencias principalmente para el beneficio de unas pocas personas supersticiosas que vivieron hace varios milenios. ¿O es de vital importancia para nosotros hoy? Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Así escribió el rey Salomón en el libro de Eclesiastés hace siglos. Tal vez como ningún otro hombre, Salomón entendió la futilidad, la inutilidad y el vacío de tantos esfuerzos humanos, de las inclinaciones humanas, que eran involucrarse intensamente en actividades que a largo plazo no producen resultados tangibles y duraderos. La misma dimensión de futilidad humana a menudo puede existir también en la religión. Sin darse cuenta, un adorador a veces puede caer en hábitos religiosos que no tienen sentido en lo que respecta a Dios. Repetir sin pensar las mismas oraciones, meditar durante horas todos los días, dar tantas vueltas alrededor del rosario, todo representa formas de adoración vanas y mal dirigidas. Pero hay otras formas de religiosidad vacía que son de naturaleza mucho más sutil. Por ejemplo, tome el asunto de la oración. En lugar de usarla como una herramienta para ayudar en el cumplimiento de la voluntad de Dios o su obra, un cristiano a veces puede permitir que la oración se convierta en un fin en sí misma. Es posible que le preocupe si ha pasado suficiente tiempo de rodillas, si está orando en la posición adecuada o si calcula cuidadosamente cuánto esfuerzo físico ha realizado en el proceso. En lugar de presentarse audazmente ante el trono de su Padre, el cristiano tímido y consciente de los rituales se encoge ante su Creador como el proverbial siervo inútil. De vez en cuando, un cristiano puede quedar atrapado en un síndrome de la vara de medir. Es posible que se preocupe demasiado por cuánto tiempo, con qué frecuencia o cuántos. Termina tratando de medir su espiritualidad con base en criterios físicos. La cantidad se vuelve más importante que la calidad. Un buen ejemplo de esto es el fariseo en Lucas 18, 11, 12, que oró de la siguiente manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que poseo. Apartado de este fariseo estaba un publicano que llegó directamente al meollo de la cuestión espiritual. Simplemente le pidió a Dios que fuera misericordioso con él como pecador. Versículo 13. En lo que se refiere a la cantidad, este fariseo lo tenía todo sobre el pobre publicano. Sin embargo, el publicano, no el fariseo, obtuvo resultados porque la calidad estaba allí. Su oración fue sincera y de corazón. A diferencia del publicano, el fariseo santurrón aún no había aprendido que Dios no estaba impresionado en absoluto por su hazaña ritualista. Y luego está el devoto sincero que para reforzar sus sentimientos de valor espiritual recurre a un sistema de reglas y regulaciones hechas por el hombre. Cuanto más difíciles sean de mantener mejor, porque si no es difícil, esotérico u oscuro, cualquier Tom, Dick o Harry podría hacer lo mismo que él. Y si hay algo que un molinero religioso no puede soportar es la compañía espiritual. Es un exclusivista empedernido. No cree en las palabras de Jesucristo, quien en refrescante contraste declaró: Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y os haré descansar, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Mateo 11, 28, 30. En cambio, el gigante espiritual hecho a sí mismo erige una carrera de obstáculos, que consiste en muchas cosas que se deben o no se deben hacer, las cuales siente que llevarán a la persona a la vida eterna. Inevitablemente termina frustrando la esencia misma y la intención de la ley de Dios por sus propios mandamientos intrincados. Con razón, Jesucristo reprendió enérgicamente a los ritualistas religiosos de su época en Marcos 7, 7, 8. Porque en vano, es decir, en vano, me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque desechando el mandamiento de Dios,
vosotros retenéis la tradición de los hombres, como el lavado de ollas y copas y muchas otras cosas semejantes que hacéis. El problema con este tipo de enfoque es que la persona involucrada confía subjetivamente en sus propias obras para justificarse ante Dios. Ha pasado completamente por alto el hecho de que todas las buenas obras del mundo nunca pueden comenzar a justificar ni siquiera al mejor individuo. El apóstol Pablo enfatiza repetidamente este punto a lo largo del Nuevo Testamento. Note, por ejemplo, Efesios 2, 8, 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Las obras físicas de la carne humana no pueden justificar nada. Gálatas 3, 2, 3 y 11. Solo el don de Dios, de su Espíritu Santo al arrepentirse, puede hacer a una persona recta. Hechos 2:38. Esto no quiere decir que las obras no sean una parte importante de la vida de un cristiano. En el mismo pasaje de Efesios que citamos anteriormente, el apóstol Pablo continúa diciendo: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2:10. Y en su carta a Tito, palabra fiel es esta, para que los que han creído en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y provechosas para los hombres. Tito 3:8. Pero las buenas obras que produce un cristiano no son un fin en sí mismas. Representan los frutos salientes del Espíritu de Dios que son fundamentales para ayudar a otros. Ver Gálatas 5, 22, 23. Las buenas obras no ganan la salvación de una persona, pero sí determinan el tipo de recompensa que recibirá en el reino de Dios. Ver Lucas 19 del 11 al 27, Mateo 25 del 14 al 30, Apocalipsis 22, 12. Aunque un cristiano reconoce exteriormente tales conceptos, interiormente todavía lucha consigo mismo, preguntándose qué puede hacer para agradar a Dios. Quizás algunas de las mejores respuestas a esta pregunta perenne se encuentran en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, observe el primer capítulo de Isaías. ¿Para qué me sirve la multitud de vuestros sacrificios? Dice el Señor: lleno estoy de holocaustos de carneros y cebo de animales engordados, y no me agrada la sangre de becerros, ni de corderos, ni de machos cabríos. No traigáis más vanas ofrendas, el incienso me es abominación. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, socorred al oprimido, juzgad al huérfano, abogad por la viuda. Versículos 11, 13 y 17. Además, en Isaías 58, 4, 6 y 7, Dios condena ciertas formas de superación religiosa. He aquí, ayunáis para contiendas y debates, y para herir con el puño de la iniquidad. No ayunaréis como hoy para que vuestra voz sea oída en alto. No es este el ayuno que yo he escogido: desatar las ligaduras de maldad, desatar las pesadas cargas y dejar en libertad a los oprimidos, y que rompáis todo yugo. ¿No es repartir vuestro pan al hambriento, y que traigáis a los pobres desterrados a tu casa, que cuando veáis al desnudo lo cubras, y que no te escondas de tu propia carne? Dios quiere obediencia genuina que viene del corazón, no sacrificio, como claramente lo declara en Jeremías 7 del 22 al 24. Él se preocupa principalmente por el estado del ser más interno de una persona, en lugar de la mera apariencia externa. 1 Samuel 16:7. Quizá David, que era un hombre conforme al corazón de Dios, resumió mejor el tipo de adoración con el que Dios se complace en el Salmo 51, 16 y 17. Porque tú no deseas sacrificio, de lo contrario, yo lo daría. No te agradan los holocaustos. Los sacrificios de Dios son un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y contrito. Oh Dios, no despreciarás.